Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaycee García Mendoza y en esta ocasión hablaré del libro La construcción social de la realidad y haré una pequeña comparación entre el libro de la realidad social y el contexto mexicano. Bueno, el libro se llama La construcción social de la realidad y el autor es Peter L. Berger y Thomas Luckmann. Bueno, este libro habla en primera instancia cómo surge esta realidad y este conocimiento. Nos mencionan que las realidades están establecidas de acuerdo a la sociedad, que se construyen dependiendo de las condiciones sociales, individuales y colectivas que tenga cada ser humano. Y ponen como ejemplo que yo como ser humano no puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con los demás, pues está en la conciencia del hombre, está determinada por su ser social. Y bueno, en términos más sencillos, es la naturaleza del hombre estar en constante relación con la sociedad, específicamente con personas que entren en su círculo de creencias, de gustos o de ideas. Si yo conozco a una persona que comparte las mismas ideas que yo, pues automáticamente esa persona logra formar parte de esa interacción conmigo. Y bueno, también nos dice que la realidad social no es algo que está dado, es algo que se va construyendo continuamente. Y nos dicen que los símbolos sociales son fundamentales para comprender la realidad de acuerdo a la cultura social e individual de la sociedad. Un ejemplo de ello pueden ser las clases sociales, pues cada persona puede encontrarse en una misma realidad, pero vivirla de una forma completamente diferente. Por ejemplo, creo que en esta cuestión, pues un ejemplo creo que simbólico serían el de las creencias. Eh, También otra cosa, pues sería la cuestión de la pandemia, lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, una persona de escasos recursos vive la realidad completamente diferente a una persona que tiene una economía pues estable. Es la misma realidad, pero lo perciben de una forma pues muy distinta. Y bueno, otra cosa que se menciona en el libro es sobre las instituciones, como las instituciones como la familia, la escuela, el trabajo, las leyes y los medios de comunicación masivos mmm, involucran en ti. Y bueno, estas instituciones son las que se encargan de darle forma al ser humano, perdón. Y bueno, y pues un proceso de habituación. En este caso lo vemos siempre en la mayoría de los casos. Bueno, sí, es como un círculo que se va generando desde que naces hasta que mueres. Eh, Naces, tienes que ir a la escuela, después trabajas, después te casas, después viene la procreación de hijos y así es un círculo que va de generación en generación en generación y es algo que se va quedando. Este También nos habla de que estas instituciones crean tu propia identidad que sea adecuada para que puedas estar en una sociedad que ya está, que se está formando. Y, y bueno, también dice que la tradición y la sedimentación son parte del mismo proceso de interacción de un círculo social, el cual se adquiere el conocimiento de manera objetiva o subjetiva y dice que puede ser subjetiva cuando es respecto a creencias, como por ejemplo en este caso con la pandemia. Existe una gran cantidad de personas que se deja llevar por una colectividad y sus creencias sobre la idea de creer que es una mentira del gobierno para matar a la gente o que es para devaluar la moneda o que están tirando cosas para matarlos y bueno, un sinfín de cosas que se generan en eh, en la persona mexicana y que es algo que se cree y que es algo que lo toman como verdadero y llega a ser un conocimiento. Y bueno, algo
Y, mm, y bueno, algo objetivo pues es la ciencia, que es algo que está comprobable, que es algo que puede ser observable por la sociedad y es algo que se toma como verdadero. Y bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, el ser humano por naturaleza necesita estar en constante comunicación e interacción con otros. Y esto sucede mediante el lenguaje que tiene un proceso de intersubjetividad, que también lo menciona en el libro. Y lo que sucede es que tiene la capacidad de que mediante el lenguaje se pueda expresar lo personal, que es subjetivo, el sentir de una persona y compartirlo con alguien, y al compartirlo con alguien más se vuelve intersubjetivo. Para esto se utilizan significados y símbolos. Los significados es el valor que tú le das a las cosas o a las personas, y los símbolos son la representación dada en muchas ocasiones de algo en cuestión que los quieres dar en imágenes, como por ejemplo algunos símbolos pueden ser algunos restaurantes de comidas, algunos emojis que por ejemplo vienen en el teléfono y pues expresan emociones, como por ejemplo si te sientes triste, si te sientes cansado, y algunas actividades que estás realizando, como por ejemplo si vas a caminar o vas a ir a correr o estás bailando o si ya te vas a dormir, entre otras cosas. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que la sociedad empieza con la interacción de las personas que empiezan a convivir, y en ese proceso se empiezan a desarrollar hábitos, los cuales se van convirtiendo en ritos y acaban siguiéndose de generación en generación, por lo que terminan condicionando a las nuevas generaciones sin que duden de que esa es la nueva realidad. Y al igual como lo mencionaba en el libro, pues ahorita ya estamos como que también llenándonos de información, y aunque la información es extensa, no, no podemos abarcar tantos temas, entonces nos enfocamos en un solo tema y eso es lo que, ¿cómo se llama? Y en eso es en lo que nos basamos. Y bueno, sin más, creo que la realidad pues es algo que se va construyendo todos los días y es algo que se va heredando a nuevas generaciones y es algo que se va quedando y es algo que se va tomando a través del tiempo. Y bueno, creo que eso es todo de mi parte y gracias. Bueno, recapitulando un poco lo que se menciona con anterioridad, podemos definir a esta sociedad como un sistema, una estructura que tiene ciertas características. Entre ellas pues existe la flexibilidad y existe esa capacidad de autosuficiencia, de autorregulación, de pues la flexibilidad que se tiene para adaptarse a que estos procesos se mantengan. Lo que se menciona con anterioridad, la parte de las instituciones, si bien lo vemos como algo un poco más frío, pues podemos vernos como pues una pieza, ¿no? Una pieza que hace girar a este sistema, a esta estructura. Eh, Vienen los pues esta implantación tanto de ideologías como de lo que es moralmente correcto, lo que es políticamente correcto. Y pues en esta parte la realidad se centra solo a lo que te muestran que es. Por ejemplo, vamos a la familia. En la familia te dicen, pues sabes qué, no tienes que mentir, ¿no? No tienes que mentir nunca. Pero pues tú a través de de la interacción con los demás, pues te das cuenta que de repente las mentiras existen, que hay mentiras como los Reyes Magos, como la de los dientes, no sé, como de dónde vienen los bebés, pero pues te están inculcando esa realidad de no mentir, pero al mismo tiempo pues te están mintiendo y entra en una pequeña contradicción. Se supone que en esta primera institución lo que haces es aprender a tener una relación con los demás. Es los primeros pasos para darte forma en,
en que encajes en este sistema, en esta interacción. La segunda parte, que sería la institución escuela, va más enfocada a prepararte para encajar o embonar en el sistema. Lo vemos muy claro en el video de Another Brick in the Wall de Pink Floyd, ¿no? Esta parte de cómo piensan hacer, pues en una sola manera de pensar, de ver las cosas, en volverte como tal a alguien que sea capaz de tener habilidades, pero también que sea capaz de recibir órdenes, de seguir un proceso, un acatamiento. Es lo que aprendes, ¿no? A estar sentado, a recibir órdenes, a poner atención. Y pasas al siguiente grado, que es el trabajo, ¿no? De hecho, pues desde las primeras impresiones que tienes en casa se te empiezan a hacer esas, no sé, como predisposiciones a lo que tienes que ser. Te venden la idea de que pues tienes que tener una casa, de que tienes que tener una familia, un trabajo, una carrera, y que todo esto es necesario para ser alguien en la vida. O sea, te venden una idea del ser a través del prepararte para formar parte de este sistema. Estamos también marcados por esta parte que son las leyes y los medios de comunicación masiva, ¿no? Ya que, como se mencionaba al principio, la realidad pues bien tiende a ser subjetiva, ¿no? La realidad como tal está fragmentada. Entonces, pues como vemos esto, este mismo proceso de socialización nos hace adaptarnos a una realidad generalizada en lo más posible. Pero como mencionaba mi compañera, la realidad pues está fragmentada seriamente porque no es la misma realidad la que se vive en este momento en España, en no sé, China, que fueron los primeros países en enfrentar esta pandemia, que la realidad que tenemos hoy, ¿no? No fue la misma realidad en el hecho de que, por ejemplo, pues allá se acataron las normas, allá se creyó pues en una cierta medida, y aquí no se acepta como real esa ideología, a pesar de que se está viviendo en este momento. Sigue siendo como no aceptado porque no se encuentra en nuestro contexto inmediato, ¿no? Hasta que un hecho, un fenómeno aparece en nuestro contexto inmediato, nosotros le damos una validez de realidad pues consumada, ¿no? Es lo que tiene el mexicano, siempre ha dicho, ¿no? Hasta no ver, no creer, y pues es un claro ejemplo de esta parte de realidades. Bueno, podemos ver también en esta parte cómo influyó los medios masivos de comunicación. En este caso fueron redes sociales, ¿no? En donde se desbordó, donde todos empezaron con que no existía, con que son cosas del gobierno, con que son experimentos. Entonces, toda la información que se comparte pasa a ser realidad inmediata de otra persona. Entonces, pues vemos cómo esta interacción hace a su vez que pues se modifique la realidad de ciertas personas. Tenemos que tener en cuenta que hay dos claves fundamentales que son las que pues hacen esto posible, ¿no? Que es el contexto y el momento histórico en el que se vive. Pues no fue lo mismo, por ejemplo, la pandemia de 1920, en donde pues todos se la creyeron, todos tomaron las medidas a pesar de que murió más gente, a la pandemia de ahorita, ¿no? Pues la enfrentaron con memes, la enfrentaron pues, haciendo su cuarentena lo más que se pudo, y pues nadie se esperaba, ¿no? A pues enfrentar este año en esta realidad, ¿no? De vivir encerrados, pues no sé, del aislamiento. Supongo que no era parte de nuestra realidad. Ahora la asumimos ya un poco más, ya ha pasado pues, tiempo, llevamos ya un buen rato encerrados, ya aburrido. Pero pues ahora nuestra realidad cambia porque viene a incorporar esta parte pues que tenemos ahorita. Y bien, pues todo esto va cambiando, se menciona también parte de tradición y sedimentación. Bueno, eso lo vemos un poco más claro
en cuestión. Como tal, un sedimento es un residuo, un pequeño residuo que se queda. Entonces, pues eso se ve en las creencias que se tienen, ¿no? De, no sé, eh, rezar antes de dormir. Son creencias establecidas, mientras que una tradición, más allá de eso, busca preservar esa información, busca preservarla y mandarla o seguirla reproduciendo. Esta puede ser pues importante, verídica o no verídica. Y bueno, pues esta realidad se establece, o bueno, este conocimiento más bien se establece al conocimiento que ya tenemos, se vuelve, como lo diría Karl Popper, una prenoción. Y pues estas prenociones están presentes en toda nuestra existencia. Bueno, hasta ahí recapitularíamos con esto. Yo creo que en general el tratar de comprender la realidad es un objetivo un poco difícil, ya que pues el fenómeno tiene muchas maneras de verse. El hecho de verlo desde diferentes puntos de vista te genera ciertas realidades, como ya se menciona, fragmentadas, ¿no? El libro lo menciona como una subjetividad de realidad. Y pues claro que sí, no todas las personas somos subjetivas, pero a través del lenguaje es como podemos hacer este proceso intersubjetivo, comunicarnos, expresar ideas, pensamientos a través de símbolos, significantes, signos. Y pues cada uno tiene su función, ¿no? No necesitas pues saber leer para ver algún símbolo de baño y saber que es un baño, o de una gasolinera y saber que es una gasolinera. La comunicación es lo que centra esto, lo que nos permite seguir siendo un sistema dinámico, el que nuestro sistema siga moviéndose como tal, ¿no? Y autoadaptándose para mantenerse sostenible. Eh, bueno, creo que de mi parte es todo. Eh, Muchas gracias.